La verdad es eterna. Y en medio de las tinieblas, la verdad te hará libre. Iglesia Jesucristo, único Salvador, presenta a los pastores Luis Donoso y Matilde Nova en Verdades del Reino. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a una nueva edición de su programa Verdades del Reino, las verdades eternas hoy. Le damos muchas gracias a nuestro Dios por este gozo, este privilegio que nos concede de compartir con todos nuestros queridos hermanos del cuerpo de Cristo, de la Iglesia del Dios Viviente, y con todos nuestros queridos amigos de Enlace Chile, Canal 50, y quienes también nos ven por internet. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros, y tenemos el inicio de una nueva serie, la cual hemos titulado Tiempos Finales. Vamos a dar una mirada a través de la Biblia a los sucesos y acontecimientos proféticos, a las etapas proféticas que nos muestran las Santas Escrituras, lo que estamos viviendo hoy y lo que vendrá en un futuro. De acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra, estaremos viendo la etapa que estamos viviendo, principio de dolores, el arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación, veremos también algo del anticristo y la marca de la bestia, la segunda venida de Jesús con su iglesia a establecer su reino, el reino milenial, el juicio final o gran trono blanco y el reino eternal. Esperamos que el Señor sea con nosotros para que al paso de los siguientes programas podamos compartir con usted todas estas verdades de la palabra de Dios, tiempos finales. Y acá en el set estoy con mi querido pastor Ariel. Dios te bendiga, Ariel. Señor les bendiga mucho, mi pastor Luis, y Dios les bendiga a todos nuestros queridos hermanos que están con nosotros a través de este programa, en este especial programa que va a ser de tiempos finales, que estamos viendo la palabra de Dios acerca de lo que se está gestando en estos momentos a nivel mundial, y sabemos que la pronta venida del Señor ya está cercana y que nuestra redención está más cerca. Dice la palabra que tenemos que erguir nuestra cabeza porque está cercana más que nunca nuestra salvación. Así que Dios les bendiga grandemente, estemos expectantes por estas enseñanzas que vamos a estar recibiendo de parte del Señor de los tiempos finales. El Señor les bendiga. Amén. Pastor Ariel, es un gozo estar juntos, Sí. y llevando a nuestros hermanos la palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios mismo, es el corazón de Dios, es la voluntad de Dios, son las verdades y propósitos de Dios dados a conocer a nosotros la iglesia y a todo el mundo. Decir, Pastor Ariel, que estoy en esta oportunidad solo, mi amada esposa, mi querida Matilde, nuestra pastora Matilde, por algunos programas ya no va a estar, por alguna situación personal, y aquí estamos para compartir con nuestros hermanos y amigos, con nuestro pastor Ariel, en algunos programas. Así que un beso, un abrazo lleno de amor para mi esposa, muchos saludos a ella, a mis hijos y a toda la iglesia, Jesucristo, único Salvador, donde tenemos la bendición de servir como pastores. Cariños a ustedes y a todos, por supuesto, nuestros hermanos y amigos. Decías, pastor Ariel, que el Señor nos dijo que la redención está más cerca que nunca, Amén. que cada día que pasa, la venida del Señor se acerca. Él está a las puertas. Y queremos, a través de algunos programas, ver a través de las Escrituras Sagradas, que es el libro de Dios para nosotros, la Iglesia de Jesucristo, el orden de sucesos. La Escritura nos muestra lo que Dios ha establecido, las etapas de la historia de la humanidad y toda la profecía concerniente a lo que vivirá tanto la humanidad como la iglesia hasta los tiempos finales. Creemos nosotros como ministerio que es muy importante que toda la iglesia, que todo el cuerpo de Cristo pueda saber los tiempos que vivimos, lo que viene. La iglesia, Pastor Ariel, tiene que funcionar también bajo la unción profética. En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11, se nos muestra que el Señor él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Resalta otros propósitos de estos 5 oficios de la palabra, de Efesios 4:11, y la iglesia, Pastor Ariel, debe tener la plenitud de Jesús
a través de estos 5 oficios de la palabra, o 5 unciones de Jesucristo en definitiva, que están en algunos hombres y mujeres que el Señor Jesucristo ha elegido, ha llamado y los ha ungido para estos trabajos o funciones, actividades ministeriales de la palabra: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y lo que queremos resaltar en esta serie de programas Tiempos Finales es que la iglesia pueda comprender las profecías, los sucesos, las etapas de estos tiempos finales, y bajo esta unción profética de Jesucristo nosotros podamos también avanzar la obra de Dios. Amén. Y por supuesto, una de las tareas más importantes de la unción profética, el ministerio, el don, el oficio, es enseñar y advertir también de los sucesos que están por venir, y de estar de acuerdo con la agenda que está en el cielo, porque en el cielo hay una agenda de parte de Dios. Él tiene agendado todos los sucesos, cómo vienen cada uno de los sucesos finales, para Él pronto ya establecer su reino acá en la tierra. Y es necesario que la iglesia del Señor sea una iglesia profética, que esté funcionando de acuerdo al diseño de Dios y que esté funcionando bajo la agenda que Dios determinó para estos tiempos finales. Así que es muy importante la unción profética, y sobre todo en este aspecto que es decirnos a través de la palabra de Dios qué viene para esta humanidad. Esto no tenemos que ir a verlo nosotros a los brujos, hechiceros, adivinos. No es necesario. Nosotros tenemos todo escrito en la palabra para saber qué viene para la historia de la humanidad, qué viene para nuestras vidas, qué viene para la iglesia, qué viene para Israel, qué viene para el mundo. Todo está escrito en la palabra de Dios, y todo está en la agenda que Dios tiene en el cielo, que nosotros la vamos a estar viendo ahora a través de la palabra del Señor. Así es, Pastor Ariel, y enfatizar la unción profética de Jesús sobre la iglesia. La Escritura nos muestra que la vida de Jesús, por el Espíritu Santo, está sobre toda la iglesia, está sobre todos los santos de Dios, sí, sobre usted, sobre cada uno de los hijos de Dios. Y nuestro Padre Dios, Él desea y nos ha entregado la autoridad del poder, nos ha dado su Espíritu Santo, Él mora en nosotros, y además Él, cada día cuando le pedimos que nos llene, Él viene y nos llena, nos unge con su preciosa y todopoderosa vida, su Espíritu Santo, para que nosotros podamos funcionar en esta vida, avanzando el Evangelio, avanzando el reino de Dios, ungidos proféticamente. Es decir, cada hijo de Dios debe saber el tiempo que hoy estamos viviendo. Cuando se le pregunta a cada cristiano verdadero, ¿qué tiempos son estos? ¿Qué está viviendo la iglesia? ¿Qué está viviendo el mundo? Un cristiano debiese responder a través de las Escrituras correctamente y saber los tiempos que vienen. Pastor Ariel, encontramos que la unción profética tiene una acción personal, lo que llamamos la profecía personal. En las iglesias del Señor hay profetas, y cuando el Señor desea adelantar el futuro a un hermano, a una familia, a un ministerio, a una congregación, o también hay profecía para las naciones, el Señor toma a uno de sus profetas y nos entrega una profecía que es el conocimiento de Dios anticipado del futuro, nos lo adelanta a través de un profeta. Profecía personal, ya sea para mí, mi familia, la iglesia, para la nación, para el mundo. Pero hay otro aspecto de la unción profética que es lo que estamos resaltando en este momento, que es que la iglesia, cada santo, tiene que conocer los sucesos presentes y futuros, la profecía bíblica, lo que se conoce también en términos de instituto o universidad teológica, la escatología, que es el orden de los sucesos, de las profecías, del plan de Dios para la humanidad, para su iglesia, todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que le pedimos que usted esté muy atento a lo que vamos a tratar hoy y en los siguientes programas. Recuerde que usted puede contactarse con nosotros, puede hacernos algún aporte, alguna pregunta, también darnos a conocer sus pedidos de oración para, como ministerio y cada uno en lo personal, podamos estar orando por usted, por su familia. Nosotros creemos con todo nuestro ser que nuestro Dios desea hacer milagros cada día. Cada día Él desea cumplir las promesas de su palabra en sus hijos y en todos aquellos que creen en Él e invocan su glorioso nombre, en el nombre en el cual hay autoridad y poder, que es el nombre
de Jesús. Así que al pie del televisor durante el programa están saliendo nuestras redes sociales para que podamos estar en comunicación. Pastor Ariel, entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le damos inicio a esta serie Tiempos Finales. Queremos tomar Apocalipsis capítulo 1, verso 3, donde la Escritura dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. El tiempo está cerca. ¿Qué tiempo está cerca? ¿Qué tiempo está cerca? Y es lo que los hijos de Dios, la iglesia, debemos saber. Lo que está cerca, lo que viene en el plan y propósito de Dios. Decir primero: bienaventurados, dichosos, felices, bendecidos los que leen las palabras de esta profecía. Este versículo está en el libro de Apocalipsis, pero en mi opinión incluye toda la Escritura. Toda la Escritura que es inspirada por Dios. De Génesis a Apocalipsis somos bienaventurados cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Y Pastor Ariel, estimulamos a los cristianos, estimulamos a toda persona a que sea un lector de la palabra de Dios. Usted va a ser bienaventurado, usted va a tener bendición de Dios cuando es un lector, un estudioso de la palabra de Dios. Y nosotros como programa Verdades del Reino queremos aportarle en el estudio, en el escudriñamiento de la palabra de Dios para edificación de su vida, para bendición de su vida y familia, y para que usted y nosotros sigamos avanzando en los propósitos presentes y eternos que Dios tiene para nuestras vidas. Y qué importante es entender los tiempos. Hay una tribu que fue la tribu entendida los tiempos, que fue la tribu de Isaacar. Y me imagino que esta tribu en tiempos de escasez, en tiempos de guerra, esta tribu entendía que los tiempos de Dios, de la bendición, iban a venir sobre el pueblo de Israel. Y así también mantenían la esperanza del pueblo al entender los tiempos. Pablo también entendió los tiempos del Señor. Él dice que las dificultades de este tiempo, los problemas de este tiempo, no se comparan con la gloria venidera que ha de manifestarse en cada uno de los hijos de Dios. Entonces, que cada hijo de Dios conozca los tiempos, que cada hijo de Dios conozca la esperanza a la cual Dios nos ha llamado, nos permite también permanecer firmes y arraigados en la fe del Señor Jesucristo, sabiendo que quizás las dificultades, problemas del presente son solo pasajeros porque finalmente el libro de Apocalipsis termina diciendo que Jesús termina reinando. Jesús termina, y aquí me estoy adelantando al final, pero pase lo que pase ahora, si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, y permanece firme y fiel al Señor, y es entendido los tiempos, usted en la eternidad va a estar reinando con el Señor Jesucristo, y eso trae alivio, esperanza, fe y fidelidad al Señor, de saber que si yo permanezco en Él, yo finalmente voy a terminar reinando con Él. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos nosotros, por la gracia de Dios, el cuadro completo de lo que viene más adelante. Así que nosotros le invitamos a que también usted pueda ser alguien entendido de los tiempos. Por ejemplo, va un compañero de trabajo, de estudio, porque la iglesia tiene que profetizar lo que viene, tiene que conocer y profetizar lo que viene en la iglesia. Cada santo, cada hijo de Dios tiene que saber qué tiempo estamos viviendo y qué tiempos viene. Por ejemplo, viene un compañero de trabajo y le dice a alguien: mira, los tiempos que estamos viviendo, qué difícil está la vida. Y viene el hijo de Dios y le dice: mira, esto es lo que dice la Biblia, estamos viviendo este tiempo y esto es lo que viene. Esa es la unción profética moviéndose, o el don profético, el oficio profético moviéndose en cada hijo de Dios, en cada santo de Dios, para tanto la profecía personal como también la profecía bíblica. Los tiempos que vienen, así que sean entendidos los tiempos como la tribu de Isaacar, que fue entendida los tiempos. Por eso, Pastor Ariel, como que enfatiza Apocalipsis capítulo 1, verso 3, primero que todo, y va en orden. Bienaventurados los que leen. Que esa es mi dedicación personal a Dios, mi búsqueda de Dios personal. Cada cristiano tiene que tener su tiempo de intimidad con Dios, su devocional con Dios cada día. De hecho, tenemos el modelo bíblico de durante el día 3 veces estar con el Señor.
Eso hacía el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Eso hacía Daniel, un siervo de Dios usado grandemente en el tiempo de Nabucodonosor de Babilonia. Y nos dan un ejemplo de cuánta bendición para nosotros es estar con Dios cada día y algunas veces al día, tener intimidad, dedicarnos a estar con Él, lo que en la Biblia también se le llama en Mateo capítulo número 6, cerrar la puerta y estar con nuestro Padre, o en el Antiguo Testamento, como el caso de Moisés, se nos muestra ahí esta verdad espiritual de subir al monte y estar con nuestro Padre Dios. Entonces es muy importante el leer y decir, Pastor Ariel, que el libro Apocalipsis para muchos es un libro como difícil. Incluso algunos me han comentado hasta que le da hasta un poco de miedo leer y estudiar Apocalipsis, y no debiera ser. La palabra Apocalipsis del griego, el original es revelaciones. No es un libro oculto, no es un libro confuso, sino que significa todo lo contrario. Dios ha querido mostrarnos nuestro presente y futuro a través de este libro profético. El Apocalipsis o revelaciones es algo que Dios quiere que conozcamos. Por eso que dice, y se aplica primero que todo al libro Apocalipsis, pero a toda la Biblia finalmente, bienaventurado el que lee, mi estudio y escudriñamiento personal, mi lectura personal, los que oyen. ¿Dónde oímos? En la iglesia. Ahí está destacando la importancia que nos congreguemos, porque donde oímos es en la iglesia. Usted me puede decir, pero ahora tengo para oír en la radio, en la televisión, en mi celular, en mi tablet, ¿cierto? Los adelantos y elementos tecnológicos que el Señor nos ha dado en este siglo XXI. Y le damos la gloria a nuestro Dios porque tenemos las comunicaciones para proclamar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las palabras de salvación y vida eterna, y enseñar también, porque hay mucha programación para la iglesia, como nuestro programa, que su énfasis primario es llevar un aporte, una edificación en la palabra a la iglesia preciosa de Jesús. Y damos gracias al Señor por estos medios, por estos elementos, pero vámonos al tiempo cuando se inspiró esta palabra. Hace unos 2000 años atrás no había nada de esto. Por lo tanto, no debemos, no está mal, pero no seríamos justos con el texto bíblico si dijéramos que eso se aplica al oír la palabra en mi casa, en la radio, aunque es una gran bendición, y gracias a Dios por todos los programas que están en las radioemisoras, una bendición. Pero en este tiempo no había nada de aquello. El oír la palabra era cuando uno se congregaba, era única y exclusivamente cuando uno se congregaba, pero el Señor dijo que en los días finales tendríamos más de Él, gloria postrera mayor. Por lo tanto, estamos bombardeados, por usar un término popular, bombardeados con la palabra de Dios, por la televisión, por la radio, a través de todos los medios tecnológicos. Los elementos tecnológicos los tenemos aquí a mano y podemos ir en cualquier lugar, en el auto, de camino, podemos ir escuchando la palabra de Dios. Pero antes no era así. Por lo tanto, lo que quería enfatizar, que en la esencia de este versículo, el oír se entiende que es cuando uno va y se congrega. Que muy importante. No es un reemplazo el No, que yo lo pueda escuchar en el iPad o en el es celular. un complemento. Es un complemento. Es que darle gracias a Dios porque estamos viviendo lo que dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones, y tenemos todos los medios y elementos para que esa palabra maravillosa de nuestro Señor esté en sobreabundancia en nuestras vidas. Pero acá lo que destaca este versículo, cuando luego dice, bienaventurados los que leen, mi estudio personal, los que oyen, mi fidelidad a la iglesia para oír la palabra de Dios a través de mis pastores, de mis padres espirituales, y finalmente la dicha plena total, los que guardan las palabras que están escritas tanto en Apocalipsis, que es un libro profético, como en toda la escritura que el Señor nos dejó. Porque el tiempo está, Cierto. y eso es lo que vamos a ir viendo a través de esta serie, Tiempos Finales, estos tiempos que habla la Escritura. ¿Qué tiempo está cerca? ¿Qué tiempo estamos viviendo proféticamente? ¿Qué es lo que viene en el plan profético del Señor para la humanidad? Así que ponga mucha atención, y como siempre les invitamos, a usted que le gusta estudiar, escudriñar la palabra, que esté allí con algún lápiz,
con algún cuaderno, agenda, para anotar los textos y pasajes bíblicos que vamos a ver en esta ocasión. Y vamos a partir, Pastor Ariel, diciendo y estableciendo algo muy importante, el comprender que estamos en los tiempos finales. Amén. Porque la raza humana tuvo un inicio. Lo vemos en el libro de Génesis, que el Señor crea, reordena lo que había creado y deja el lugar propicio para la raza humana. En nuestros padres Adán y Eva, que se multiplicarían, y el plan de Dios era que al fructificarnos, multiplicarnos, llenar la tierra, sojuzgarla y señorearla. Eso lo encontramos en los primeros capítulos del libro de Génesis. Por lo tanto, la historia de la humanidad tiene un inicio, pero también tiene un final. Un final. Y eso es lo que vamos a ir viendo por las Santas Escrituras. Y lo primero, Pastor Ariel, es que estamos viviendo los postreros días o los tiempos finales. Esto lo enfatizamos porque alguien podría decir, ¿sabe qué? Estamos en el inicio de la historia de la humanidad. O alguien podría decir, a mí me parece que estamos en la mitad de lo que es la historia de la humanidad. Pero por la Escritura Sagrada entendemos que estamos en los días postreros, Amén. en los tiempos finales. Y vamos a ver algunos versículos, Pastor Ariel, Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Ponga atención, mi hermano, mi amigo, los postreros días o los tiempos finales, de acuerdo a la Escritura Sagrada, que es la Biblia, comienzan con la venida de Jesús a la tierra y el establecimiento de su reino. Y esto ocurrió hace 2000 años atrás aproximadamente. Pastor Amén. Ariel. Amén. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. En estos postreros días, para Dios, los postreros días comienzan cuando Él envía a su Hijo, cuando Dios se manifiesta en carne, lo que estamos recordando en este mes, la Navidad. Puede hasta sonar contradictorio que comienza con el nacimiento de Jesús cuando debería ser el inicio, pero precisamente Dios se refiere a la venida de Jesús como ya los tiempos finales de la vuelta del establecimiento de su reino acá en la tierra. Así es, Pastor Ariel. Enfatizamos y repetimos, los tiempos finales, los postreros días, comienzan con la venida de Jesús a la tierra, a buscar y a salvar lo que se había perdido, y el establecimiento de su iglesia en este mundo. Hechos capítulo 2, versos 16 y 18 dice, lo leo, cuando la iglesia es bautizada y llena con el Espíritu Santo, verso 17, el Espíritu Santo habla a través del apóstol Pedro, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Usted puede leer más el contexto de lo maravilloso de esta experiencia que llamamos la experiencia pentecostal, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, hablando nuevas lenguas, profetizando, que sucede hasta el día de hoy sobre toda carne. Conmigo ha sucedido, y le damos la gloria al Señor, con Ariel, nuestro querido pastor también. Él nos ha bautizado y nos ha llenado con su Santo Espíritu, como lo muestra el libro de los Hechos, y aquí en el capítulo 2, en estos versículos, lo que queremos allí remarcar, verso 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Es decir, los postreros días comienzan con la venida de Jesús a la tierra y el establecimiento de su iglesia y la acción de ella, el comienzo de la acción de ella cuando está llena, bautizada con la vida, la presencia de Dios, con el Espíritu Santo de nuestro Padre. Y entonces ya sabemos, tenemos claro por la Escritura que estamos en los postreros días. Ahora la etapa que estamos viviendo es llamada en la Escritura principio de dolores. Pero esto lo veremos en el siguiente programa, porque estamos llegando ya al término, ha pasado rápidamente la hora, y en el próximo programa veremos la etapa que vivimos hoy, en el presente, la iglesia y en este mundo, que es principio de dolores. Y queremos invitarlo a usted, querido amigo,
usted que no ha reconocido a Jesús como su Salvador y Señor, este es el momento para que usted lo haga. Haga una oración sencilla, pero con todo su corazón. Yo la hice cuando tenía 17 años y el Señor entró a mí, me salvó y mi vida cambió. Cambió mi presente, cambió mi futuro, cambió mi eternidad. Y usted puede hacerlo allí, con todo su ser, decirle: Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mi alejamiento de mi Padre Dios. Por tu sangre derramada en la cruz, límpiame de mis pecados, sálvame y recíbeme como tu Hijo. Y lléname con tu Santo Espíritu. Haga una oración allí y le aseguro que su vida y su eternidad cambiarán, porque el Señor Jesucristo le salvará y le recibirá como hijo. Y Pastor Ariel, también oramos por nuestros hermanos y amigos que necesitan un milagro de Dios. Juntos declaramos en el nombre de Jesús que nuestros hermanos y amigos ahora reciben el poder de Dios, las promesas de Dios, los milagros de Dios en su vida, en su familia, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Pastor Ariel, nos despedimos. Amén. Que el Señor les bendiga y continuamos con el próximo programa viendo los tiempos finales. Y le recordamos, Jesucristo es el único Salvador y Señor de nuestras vidas. Bendiciones.